¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Te juro, me quería ir hacia la cámara de repente. Viste, estamos con estas cuestiones tecnológicas del dron acá de Unicanal que estamos inaugurando también con el gran angular, así que muchas gracias al equipo técnico por estas innovaciones también dentro de realmente del disruptivas. estudio. ¿Cómo? Disruptivas. Disruptivas, realmente disruptivas. Bueno, ¿cómo estás, Felipe? Bien, Toto, ¿cómo va? ¿Todo muy bien? Muy bien, muy bien. Bueno, todo Mucha tranquilo. gente comentó el programa ayer, ¿eh? Exacto, Mucha sí. gente. Mucha gente comentando el programa ayer, dos presencias de ministros. Hoy tenemos la presencia de una ministra más también que se suma al gabinete en una secretaría clave, Independientemente fundamental de la cantidad, y con un compromiso, ¿verdad? lo que ayer me comentaron, o sea, en realidad hoy me comentaron a mí, independientemente de la cantidad, me decían, no cualquiera le lleva a 2 ministros nombrados en el mismo día. El mismo día. O sea, es un punto para, bueno, nos dan esa calidad de capecho, ¿verdad? Así es, y tenemos sorpresas. Programa y para producción también. Claro, para sí, todo, sí, para por todo el supuesto. equipo de producción, por supuesto. Nosotros simplemente damos la cara Somos ya todos un equipo. después, ¿verdad? Mariana, ¿cómo estás? Buenas Bien, tardes. ¿cómo estás, Toto? Un ¿Todo saludo muy bien? ¿Cuánto sacaste? a toda la audiencia. En mi bordado. Sí, Gracias a Liliana Tu Butik. tarea del un cole. saludo para Liliana Butik, la tarea de Old School One. ¿Cuál es el 5 felicitados, sí, Hacer era el tu comentario de mi suéter, lo No, máximo es. muy lindo, tengo que decir, un trabajo Lo máximo impresionante es, porque Toto. estos son trabajos artesanales, no son trabajos de línea o de tirada, sino que se hacen Mira, a mano, si es personalizados. cómodo, es abrigado y encima Así es es. glamoroso. Está bien. A Mariana ahora le tiras un kilo de tierra y te hace mezcla, impresionante. Claro. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, Toto. Todo muy bien. Gracias. Se estrenaron los suéteres ya Sí, viste, está. a esta Hay que altura. Hasta aprovechar mañana ahora que nomás hace parece frío. que- Después. ¿Hasta Bueno, cuándo? Hasta pasado mañana. No, dice que el fin Ah. de semana, por ejemplo, hablan ya máximas de 29. Sí, ya está medio que subiendo. Va a estar agradable Sí. este fin de semana. A mí me va a tocar estar por Itapúa Ajá. este fin de semana con Ah, los amigos de A Todo Pulmón. Sí. Vamos a estar haciendo un recorrido ecoturístico por el país, lo más cercano que yo tengo a vacaciones, por supuesto, no como los presentes en este Claro. lugar, ¿verdad? Y Fuera ya de el lado, domingo de voy a lado, estar de sí, vuelta, sí, ¿verdad? Perdón, ¿por qué lado? Ya el domingo voy a estar de vuelta en Ciudad Capital, por supuesto, para poder estar 5 y 20 de la mañana en Paraguay ahí. en vivo, ya trabajando como corresponde, por supuesto. A propósito, también Claro. buenas repercusiones del programa, ya les voy a contar en un rato algunos temas y algunas novedades más. Bueno, hoy un día no parecía que iba a ser atípico en el sentido que no íbamos a tener un movimiento tan agitado de todo, pero después comenzó otra vez el debate, la polémica sobre ciertas situaciones, el proyecto de ley de paridad, uno de ellos, otros temas también que estaban surgiendo a lo largo de la jornada, como que se empezaron a bajar algunos decibeles en la discusión política, Ley llamados de conciliación, superintendencia, que el tema de la vuelve a superintendencia también flote con manifestaciones. que sigue, digamos, generando, ¿verdad? Ajá. El colegio de contadores que, bueno, la licenciada Alba habrá comprado todos los 12 por una que encontraba a su paso porque Sí. renunció Marta González y estaban ellos con una tiranteja hace muchísimo tiempo, la subsecretaria de Tributaciones. Marangatú se lanzó hoy, los contadores que estaban entusiasmados entraban como un caballo a la computadora y le daban F5, 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 ¿Será que nunca a se alguien le ponía... funcionó? Por lo menos Funcionó, el primero dice, que en entró. las primeras horas de la noche, después se congestionó y después por periodo. Fue intermitente, Por eso ¿verdad? suponía El que tema con hoy. este Maracatú 2 se iba a solucionar el tema. En este realidad ellos explicaron que se trata del Mm. ancho de banda, en realidad, no del Sí, sistema. no es el eso- pro- el esa programa en respuesta sí. en el 2020 Sí. es Pero imposible. esa es la respuesta que dieron. Sí, Eso pero dijeron eso hoy, está ¿verdad? Inadmisible. Y después en otro punto, bueno, le preguntaban a Marta si es que iba a continuar en alguna otra función. Si le proponía, la única propuesta que ella acepta es Cerro Porteño campeón de la Copa Libertadores, a lo que los compañeros le dijeron, bueno, y algo posible que te puedan plantear, ¿verdad? Es más fácil que ella sea Eh, simpática que se lo sacamos de la Libertadores. Igual se Porque rió hoy, te qué digo, bárbaro, y o sea. yo me quedé impresionado. Vaya, Pero ya, después de ya, tantos ya. años conocimos sus Sus sonrisas. dientes. Sí. Sí, Claro. yo me quedé impresionado porque ya. rompió en una risa Además que yo te diga que ella es algo mucho está más grande. pasando, ¿verdad? Yo Bueno, dije, pues, acá está tampoco pasando es algo. simpática tampoco, Sí, ¿verdad? pasó No, Efraín en ese- Alegre, le no, dijo pues, a ver, que no es Mariana, simpática, ¿se entienden ¿verdad? lo que digo, verdad? O sea, una persona que Y se entiende es lo que yo digo también, creo, ¿verdad? malísima comunicando, siempre estaba encerrada en su posición, tuvo miles de conflictos y todos los terminó de la peor manera. Preguntaba a los contadores, ¿verdad? Que deberían ser sus aliados naturales. A eso me refería en el tema de la simpatía. Bueno, lo que se rió hoy conocimos estudiantes era una ironía, ¿verdad? Ujú. Pero, Pero en realidad pasó- yo creo que es una de las peores funcionarias de esta administración, ¿verdad? Pasó Efraín y dijo que antipática, ¿verdad? No, que te diga, que y- yo te diga que ella es Efraín, mucho, Y ¿verdad? ahí yo me quedé y dije, la pucha, ¿verdad? Bueno, entre Hay que hacer. algunas Ay, cuestiones que tienen que ver, ay. yo decía, Una bueno, votación. el día se terminó con lo que ocurría ahora en Cámara de Diputados y qué sé yo. Yo dije, bueno, acá de alguna forma ya este día va a empezar a ponerse paño frío a la situación hasta que escuchaba al colega Pablo Rubín hoy Mm. y como si todo fuera poco habló Gustavo Leite
Ah, sí. sobre sí, una antes tapa de uno de viajar. los periódicos que mencionaba Desmintió. que él cobró una coima aparentemente para levantar y ahí se armó todo y dio nombre de Carlos Trapani como el hombre que No. impulsó el rumor con el presidente de la Vos República y después sabés, corrió. yo Y que después escuché, yo hablaron con escuché Trapani la, también sí. y escuché la desmintió. nota de Trapani también, pero en ningún momento él dijo eso. ¿Quién? ¿Quién? El Trapani. En ningún momento A ver. yo lo Él escuché. dijo que fue vocero de alguien Sí, la situación fue que así. le comentó eso, Según Leite, pero- y esto tiene que ver con carne, no con lo que vamos a tratar hoy, Claro. y lo vamos a hacer rápido por eso. Sí. Según Leite, Trapani va y le dice al presidente de la República, señor, Neitin y Leite me quisieron o Debieron cobraron cobrar. 500 mil dólares más o menos para levantarle con una multa al frigorífico Concepción. Sí. Esa era la discusión. Y que según el mismo Leite, el presidente le dijo, bueno, aprovechemos que en la otra pieza está Neitin, está Leite y hagamos un Y se hizo careo. un cruce. Y Estuvo Trapani lindo. dijo, no, yo me voy de acá y salió de Murusharoa. Versión de Leite. Versión de Leite. La versión de Carlos Trapani es, yo pedí audiencia para otra persona con el presidente me dijo, vení vos, yo fui junto al presidente de la República, le comenté lo que me había comentado alguien que le comentó a él, Así es. ojo que estoy hablando de un conventillo Pero ya a lo esta que- altura, claro. ¿verdad? Eso fue lo que Que quisieron cobrar algo. Entonces, cuando me dijo el presidente, vamos a hablar con Leite y con Neitin, yo le dije al presidente, yo te traigo la información que me trae otra persona, a quien le trajo otra persona la información, y ahí el embrollo. Entonces, yo no me creo Ah. responsable de poder decir Igual hay que pedir rumor. audiencia con el presidente para decir lo Ah. que te dijeron, que le digas que te dijeron. ¿Verdad? Claro, y ahí se armó el intríngulo Pero y vos ese, sabés cómo ¿verdad? arrancó todo este tema del rumor de Trapani. A la mañana ya, en una AM, desde tempranito empezaron a tirar esto, basándose en la tapa del diario, obviamente. Así es. propietario Lo dijo Galaverna y todo, que mencionó pero, como un... Claro, pero Pero la llamada de Leite sí fue en Ñandutí, digamos. Sí. Él- sí, él llamó. Pero bueno, quedó reiteró, así la aclaró. cuestión hoy. Leite está camino a Taiwán. Sí. Entonces, todo esto se va a ver a su vuelta, ¿verdad? A ver cómo camina esta cuestión. Pero sí, en la guerra de la carne. Estamos ahí con el tema de la carne que no termina nunca. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya lo hemos abordado en el programa con distintos actores, distintos enfoques. Es una problemática que incluye a un segmento de la sociedad, pero no es una problemática dirigida a un solo punto en ese segmento de la sociedad, sino es un conflicto mucho más complejo, que tiene varios puntos a ser tratados, todos urgentes al mismo tiempo, necesitan alguna atención y las posibilidades que hay, digamos, de llegar a puerto con las soluciones que necesitan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Se anunció y se vio con muy buenos ojos a nivel social, hay que decir, que quien va a estar al frente de la Secretaría de la Niñez es una mujer que tiene a su cargo hoy ya una secretaría que trae una unidad fiscal que trata temas muy delicados como la trata de personas y se ha visto, repito, con muy buenos ojos, sobre todo por el trabajo que lleva hace tantos años. Y está con nosotros la futura ministra de la Niñez, de la Secretaría Nacional de la Niñez y Adolescencia, la doctora Teresa Martínez. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bien, buenas noches. Encantada de estar en su programa. Como si ya no tenés una unidad, digamos, donde el trabajo es delicado, hoy vas a ampliar, digamos, el espectro porque ya no solamente la persecución, ¿verdad? Ya estamos hablando de una cartera que se amplía Sí. en funciones, ¿verdad? Y sí, es un gran desafío, ¿verdad? Porque en mi carrera me ha tocado siempre atender población altamente vulnerable, pero ya lastimada, ya dañada, ya agredida. O sea, después que ocurrieron los hechos, porque el Ministerio Público, por su naturaleza, Claro. como un órgano persecutorio, actúa después de que ocurren los hechos, no es un órgano preventivo. Y siempre las quejas son las mismas, porque no se evitó, se pudo evitar, que falta de políticas. Y ahora me va a tocar estar en ese ruedo, ¿verdad? En el ámbito de las políticas públicas, que es el ámbito en el cual se deben diseñar y tomar las acciones para evitar que las personas sean víctimas de determinadas situaciones o corregir aquellas circunstancias sociales que las dejan en una situación muy vulnerable, que las pueden convertir en víctimas de delitos, ¿verdad? Entonces, tenemos varias situaciones que son críticas en el ámbito de la niñez y que pasan necesariamente por fortalecer determinados programas que ya existen
crear aquellos que no existen, reestructurar y modificar aquellas que no funcionan, ¿verdad? Para esto se requiere reestructurar la Secretaría misma y darle el nivel que debe tener para que esté a la par de las demás instituciones y autoridades que de alguna manera deben intervenir en esta materia, ¿verdad? La Secretaría Nacional de la Niñez, por ley, es el ente rector de las políticas públicas. Desde el momento que tiene un rango inferior a los demás ministerios que integran el Consejo, como Educación, Salud, Justicia, Trabajo, ¿verdad? No puede tener el rol de rector, ¿verdad? Porque no te viene el ministro, te viene el funcionario que envían, que no tienen poder de decisión, que no se puede articular en esos términos, ¿verdad? Entonces, una de las cuestiones principales para poder entrar a trabajar adecuadamente y reconvertir todo esto es que tenga el rango de ministerio. Elevar el rango a ministerio. A los efectos de estar hasta en el equipo económico, ¿verdad? Que es donde se define realmente la política pública y donde se puede leer la voluntad política de un gobierno, porque sin inversión, sin presupuesto, es imposible, ¿verdad? Claro. Solucionar o darle andamiaje a las respuestas que requieren las problemáticas de la infancia. Felipe, Mariana y Pedro. Doctora Martínez, yo tengo una, no sé si decirle una crítica o una acotación, ¿verdad?, sobre las que tenían la niñez, y solemos coincidir en el programa cuando tratamos temas como este, que es la que uno de repente desde afuera, tal vez inclusive sin conocer el todo profundamente de adentro, o tratando inclusive, injustamente tal vez, ¿verdad?, ve como mucha reactividad. Siempre es reactivo. Pasa un incendio, va a la secretaría con la manguera, ¿verdad? Pasa y le llamamos a la secretaría. Pero ¿usted cree que con elevar a categoría de ministerio se va a conseguir esa proactividad que yo estoy seguro pasa más por las personas que por elevar el rango? ¿O tiene algo que ver según usted? Tiene algo que ver. La proactividad es porque no hay posibilidad de intervenir antes, ¿verdad? O sea, O de proponer, porque en realidad lo mío va por proponer, ¿verdad? claro, pero Eso lo marcaba usted, proponer proponer políticas públicas, ¿verdad? políticas públicas se diseñan, hay un POLNA, hay, o sea, miles de programas diseñados, pero sin el soporte presupuestario requerido. Entonces tienen un grupo, tienen un programa de coordinación de intervención rápida en casos, ¿verdad? Pero no hay un programa que pueda dar la cobertura total a los procesos de vulnerabilidad que tiene la infancia. Niñez en calle, adicciones, Adopciones. Sí, abusos, ¿verdad? Que requieren de diseños de políticas que bajen a la comunidad, ¿verdad? Si esto tiene un rango de ministerio, puede descentralizarse a las gobernaciones y tener los consejos municipales. Como secretaría, eso es muy difícil, ¿verdad? Y como digo, no puede regirse en el rector nacional de la política pública. La secretaría no tendría que tener servicios de atención directa, ¿verdad? Pero las tiene porque no hay otra cosa instalada, ¿verdad? Entonces siempre va a ser también reactiva. Si esto se instalara en un gobierno municipal, que es el gobierno más pequeño, que es donde viven los niños, que es más donde cercano, está el famoso, vecindario, dicen, ¿verdad? que es, y no estamos hablando del ASCO DENIS, ¿verdad?, sino del Consejo Municipal, y hay una inversión conforme a una política direccionada desde la Secretaría, ¿verdad?, tendríamos una acción previa, ¿no?, y no reaccionar a los eventos, ¿verdad? Y es lo que se pretende buscar. Seguramente que se van a seguir con estas medidas reactivas mientras se instala lo otro, porque hay que atender lo urgente, lo de ahora, Claro. y generar una política pública que sea de Estado y no de gobierno, que cada gobierno que venga pueda proseguir como en todos los demás países del mundo, ¿verdad? Porque acá tenemos programas quinquenales, un gobierno viene, termina, otro tiene que empezar o continuar lo que está, ¿verdad? Pero no hay una política pública a 30 años, ¿verdad? O a 20 años que vos propongas, bueno,
los niños de este país dentro de 10 años ya no van a tener tales cuales problemas. Los niños de este país de aquí a 5 años vamos a poder resolverlos de esta manera. O sea, esos son los diseños de Estado, ¿verdad? Y no de gobierno simplemente. Se tiene que dejar una estructura montada de tal manera que esto se pueda proseguir. Si ustedes revisan, el presupuesto de la Secretaría fue decreciendo año a año. Hubo una época hasta el 2013 que estaba un poco, subió un poquito, después bajó, después en el 2014 volvió a subir, 2016 volvió a bajar, 2017, 2018. Entonces, con ese sistema presupuestario no se puede trabajar. No se puede, claro, ¿verdad? hacer una proyección. Uno No, se no es puede hacer una sostenible nada, proyección, ¿verdad? no es sostenible nada. Entonces, hay que trabajar en fortalecer todo el sistema nacional y allí van a los programas también ser fuertes, ¿verdad? Allí también todo lo que se proyecta va a poder sostenerse, va a poder descentralizarse, porque no puede ser que Asunción siga siendo el ombligo del mundo para todas las respuestas. Una locura. ¿Verdad? Tenemos muchos más niños en el interior que tienen otra problemática, ¿verdad? Yo no puedo en mi política nacional poner la problemática de niñez en calle, ¿verdad? Que es un problema urbano y muy de la capital, también en otras ciudades Las cabeceras departamentales aparecen, ¿verdad? Pero en menor cantidad, porque la problemática en el otro sector del país es otra muy grande. Entonces hay que ir adecuando las respuestas del Estado a las distintas necesidades que existen. Mariana. A ver, no sé, le voy a decir ministra o fiscala. Usted conoce, bien lo decía, ya desde el hecho punible, pero indefectiblemente el trabajo desde la Fiscalía o desde la unidad tiene algún vínculo también con la Secretaría de la Niñez. Sí. Para mí, yo asumo esto, digamos, ningún gobierno hasta ahora, ningún gobierno, ni los colorados, ni la oposición, le dio realmente, o sea, a ningún gobierno le importó realmente la niñez, porque ese es el resultado que se ve en los números. Es decir, ninguno mostró el interés de no solo elevar el presupuesto, sino ni de fortalecer la Secretaría, y yo luego entiendo que está ahí porque hay que tener, porque si no seguramente nos van a sancionar. Entonces, ¿cómo lidiar con eso, digamos? O sea, creo que esa visión que tenés de haber estado enfrente de la falta de ese órgano rector de políticas públicas te puede dar un poco la claridad de la visión de las prioridades, pero ¿cómo lidiar cuando podés pedir la elevación de rango a ministerial, etcétera? Pero yo creo que por más de que el presidente te diga fuerza, fuerza, si no hay un acompañamiento real, realmente el resultado va a ser no va a ser muy diferente, digamos. Creo que la voluntad puede cambiar mucho, pero quizás no sé si Bueno, pero va a la lograr voluntad se tanto. define en acciones, ¿verdad? Por eso. Si yo salgo de mi espacio de confort, que es el Ministerio Público, donde toda mi vida he estado prestando el servicio, es porque creo que la propuesta hace a una voluntad de cambiar las cosas, ¿verdad? Cuando a mí me propusieron el cargo, ¿verdad? Hablamos de cuál era la expectativa, de cuál es la voluntad del gobierno y las acciones que se van a tomar, ¿verdad? Eso a mí me define que hay o creo y confío, que hay una real voluntad de cambiar las cosas. Lo vamos a ver una vez que Es decir, asumamos y vos veamos si hay le esa planteaste respuesta. ya, digamos, a Claro. Marito de entrada, bueno, si esto voy a poder hacer, Sí. me voy. Esa fue la conversación y la respuesta suya se dio inmediatamente porque después ya dijo en las redes sociales, en su Twitter, que iba a convertir la Secretaría en ministerio, que, o sea, ya es prisionero de su palabra. O sea, entonces, yo creo que Un buen sí, indicio, sí. que sí hay esa intención y también creo que hay una gran conciencia social actualmente sobre la infancia y que necesitamos hacer algo porque he tenido la satisfacción de recibir ya muchas propuestas de apoyo, mucha gente que se preocupa y se quiere involucrar, porque la cuestión es involucrarnos en el problema y no mirar nomás desde afuera, ¿verdad? Porque estamos muy contestes todo a mirar y decir no se hace, pero no nos involucramos. Este es un problema de todos, ¿verdad? El Estado no puede como desatender su responsabilidad, es el principal responsable, pero el diseño de la ley hace
que se pueda también coordinar las acciones con la sociedad civil en la inteligencia de que esta problemática nos afecta a todos, ¿verdad? Yo confío plenamente en que se puedan cambiar las cosas. Seguramente que no vamos a tener la varita mágica de cambiar las cosas en 2 días porque son problemas estructurales, ¿verdad? Problemas propios de un país en desarrollo también como el nuestro y otras por falta de atención. Las que sean posibles resolverlas inmediatamente porque hay más estructura, hay más construido ya, yo creo que se van a resolver porque hay la voluntad. Yo veo y siento esa voluntad de parte del gobierno que va a asumir el 15 de agosto de que se quieren cambiar las cosas. De lo contrario, no me habría comprometido, ¿verdad? Porque es un cargo trascendente y me interesa estar en el cargo solo si voy a cambiar las cosas, ¿verdad? De lo contrario, yo ya tengo una carrera concluida y no necesito venir a un cargo donde no voy a poder trabajar como corresponde. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta va a preguntar Pedro. Si pausa, qué irónico. Yo también ¿verdad? después, Pausa y por ya favor. volvemos. Bueno, estamos volviendo. Pedro, por favor, y después Felipe y Gracias. otra vez si tenemos tiempo con Mariana. Teresa, elevan el rango de la secretaría a ministerio. Hay varias secretarías que tienen esa posibilidad. Por ejemplo, la de Senavitat también van a ser ministerio, ¿no? Obviamente adquieren una importancia ya bueno, superlativa, ¿no? Y la discusión evidentemente va a ser otra. Vos querés estar en las reuniones de gabinete para plantear estas cuestiones y desde allí comenzar a impulsar una política de Estado para el sector. Y entre ellas estamos hablando, por ejemplo, de las distintas instituciones que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia. Entre ellas la CODENI, por ejemplo, que recién estábamos hablando, justamente era lo que te quería preguntar, que hoy por hoy depende, por ejemplo, de la municipalidad, y me imagino que es de la misma municipalidad es que se baja la línea para los miembros de las CODENIs, que es como una especie de apéndice en realidad, porque salvo Asunción y otras cabeceras departamentales, hay municipios que realmente es una persona que ni siquiera por ahí tiene movilidad. Estos serían Cuando hay una persona. cuando hay una persona y que esté a la altura del cargo, ¿no? Que no sea una designación política. Estas cuestiones, todas estas cuestiones se van a plantear, me imagino, y también, evidentemente, se tiene que hablar de un mayor presupuesto. Sí. Por eso hablamos de la necesidad de un fondo de inversión en infancia. La Secretaría no puede llegar y bajar la línea con las manos vacías, ¿verdad? Primero porque lo primero que van a reclamar, valga la repetición, es justamente este municipio no tiene recursos, salvo algunos municipios, los que están más para el interior, ¿verdad? Sabemos que tienen muy pocos recursos. Hay unos que viven de los royalties nada más. Sí, hay algunos municipios así, pero también sus problemas son distintos, ¿verdad? Tenemos que, primero, cuando hablamos de fortalecer el sistema, como las CODENI son parte del sistema, se fortalecería también con la profesionalización de esos recursos, ¿verdad? Porque si uno tiene personal profesionalizado, como la ley exige para la atención a la infancia, es una atención especializada. No puede cualquiera improvisar algo para los niños. Y se tiene que tener el liderazgo suficiente para articular las acciones entre la municipalidad, las gobernaciones y el gobierno central, ¿verdad? Pero eso requiere un ida y vuelta de recursos, de información, de la problemática que tiene cada región. Pues las CODENI tendrían que tener un diagnóstico sobre la infancia de su barrio, de su comunidad, cuántos niños hay, cuántos niños nacen, cuántos niños van a necesitar prejardín, o sea, esa información para que uno pueda planificar las cosas para esa comunidad,
¿verdad? No convertirse en auxiliares de la justicia como hoy, o actúan o medio juzgados de segunda categoría que están resolviendo problemas jurisdiccionales que no son de su competencia. ¿Verdad? Las CODENI están para la problemática social y la CODENI es el órgano de ejecución por excelencia de las políticas públicas. Pero las políticas no están solo en el papel, ¿verdad? Las políticas, una vez diseñadas, se tienen que ejecutar y eso tiene que bajar hasta las CODENIs, desde el gobierno central, departamental, y ahí que estén dotados de los recursos para responder a las problemáticas de su comunidad, no a la problemática nacional, ¿verdad? Porque hay una copia de diseños que se hace desde Asunción para todas las demás CODENIs y no es la misma. O sea, requieren respuestas distintas conforme a la problemática de cada comunidad. Hay que trabajar con la comunidad y para tener este liderazgo, la Secretaría o el Ministerio de la Niñez que esté va a tener que insertarse en esa comunidad y trabajar con educadores sociales y eso tiene que poner el Ministerio de la Niñez, ¿verdad? Tiene que crear un sistema de capacitación y profesionalización usando lo que haya en la función pública o lo que sea, pero por eso es un ente rector. Tiene que tener la capacidad de articular todo lo que hay y generar aquello que no hay, ¿verdad? Todos los ministerios tienen un fondo para el área de niñez. Vacunación en salud pública, tienen nutrición para la primera infancia, tienen educación, sí, que casi todo niñez. Y está todo así desarticulado, ¿verdad? Si bien hay una política nacional, yo puedo decir que la Secretaría de la Niñez en estos años ha avanzado muchísimo con los escasísimos recursos que tiene. Hay cosas que están ya funcionando, están ya instaladas, que necesitan ser fortalecidas y hay otras que no. Hay algunos programas que si uno revisa, por ejemplo, el caso de Fonoayuda 147, que es un sistema de recepción de denuncias, falta agregarle el de la respuesta inmediata, ¿verdad? Que ya está con un sistema medio funcionando, que no es toda la respuesta, ¿verdad? Pero si se fortalece eso, vamos a tener una respuesta, pero es otra vez reactiva. Pero se requiere. ¿Le puedo interrumpir ahí? Sí. Porque tenemos que dar una pausa y nomás le pido brevedad. Lastimosamente un tema que le iba a preguntar no se puede hacer breve, ¿verdad? Pero ¿qué opina usted sobre los casos o qué haría usted como ministra de la Niñez en los casos de bullying en los colegios que estamos viendo ahora? Bueno, hay que trabajar. Hay una ley que da la competencia a los juzgados tutelares de la niñez y la adolescencia en ese proceso, pero para prevenir eso hay que trabajar en las instituciones educativas, Privada y pública. con la Secretaría. Privada y pública. Privadas y públicas, en todo. Y también tener las campañas con mayor agresividad. Buscar una ley, ¿verdad? Porque hay que buscar esa ley. En otros países está del control de las telefónicas celulares, ¿verdad? No es posible que el celular en la mano de un niño de 8 años tenga acceso a todo tipo de pornografía, a todo tipo de imagen, a todo tipo de todo, ¿verdad? En la Argentina se bloquea el teléfono de los niños. Los padres están obligados a denunciar que el celular que compran es para su hijo, ¿verdad? Y eso comunica a la telefónica y se bloquea. En Brasil la misma cosa. Acá es viva la vida, ¿verdad? A la ley que intentó ponerse en esas condiciones le dijeron pura web. Y con el mote ya no salió la ley, ¿verdad? Hay necesidad de que inviertan. Estas telefónicas son los que más ganan. Cuando hay delitos que se usan celulares porque no son rastreables, algunas cosas, porque es más difícil de acceder, las telefónicas no te dan la información en el tiempo preciso, ocultan datos. Cuando te vas a intimar, vas a allanar, te sacan datos de hace 2 años, cuando te dicen que 6 meses nomás se registran, ¿verdad? Es una cuestión que se tiene que normar, no es una cuestión de restricción, de control, de privación, pero se tiene que poder tener la información en el tiempo que se necesita para poder combatir ciertos tipos de crímenes y para poder proteger adecuadamente a nuestros niños. Las telefónicas tienen que invertir y es muy poco lo que pueden gastar para unos chips que en la época que yo investigué salía 3.000 guaraníes, ponerle un chip a un teléfono que un niño va a usar para que la telefónica bloquee ciertas cosas, ¿verdad? Y si eso no son capaces de invertir en niños, cuando están ganando una millonada de dólares, pues no sé, algo hay que aumentarle los impuestos o alguna cosa para que el Estado pueda tomar medidas.
Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, ministra, le agradecemos. Se viene un ministerio que va a dar que hablar entonces por la postura al menos que estamos escuchando, Está bien, ¿verdad? claro. Y muy claras. Muchísimas gracias, ministra, por, Respete lo que uno Así pide sea. por también, venir. pues. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a seguir hablando del mismo tema con actores también que influyen, por supuesto, en los estudios, el análisis y también, sobre todo, la visión de la problemática. Vamos a la pausa y volvemos. Tema de la niñez, de la adolescencia. Recién teníamos a la futura ministra de la Secretaría de la Niñez y hoy están con nosotros también personas que no solamente interactúan con datos y análisis, sino que están muy de cerca en el control acerca de qué ocurre con la niñez y adolescencia. De hecho, hemos tenido, aparte de los equipos a quien representan hoy, también en el programa hablando de otras cuestiones. Está Betina Obando con nosotros. Betina, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches también a la teleaudiencia. Rocío Galeano también está con nosotros. Rocío, ¿cómo estás? Gracias por Buenas acompañarnos. noches, un gusto estar aquí con ustedes y compartir las reflexiones que podamos provocar o compartir con los datos que existen sobre esta realidad que están mencionando. Bueno, voy a arrancar con Mariana, por favor, después con Pedro y Felipe. Mariana. Sí, para Rocío, a la entrada de un gobierno, digamos, siempre es un poco oportuno plantear o instalar prioridades sobre la base de esas cifras o esas mediciones que manejan ustedes desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas y que también tienen acceso a esas estadísticas globales, digamos. ¿Cuáles consideras vos, Rocío, que son un poco, no sé si las prioridades, pero por lo menos aquellos temas que deben ser indefectiblemente atendidos por este gobierno que inicia? Bueno, a ver, considerando de que nuestro país tiene el 56% de su población menor de 30 años Sí. y el 30% es la infancia, digamos, y la adolescencia, creo que el foco de las políticas públicas en esta población nos va a dar la tónica para que nuestro país pueda tener posibilidades de un desarrollo sin precedentes como han tenido otras naciones. O sea, comenzaría diciendo de que la prioridad estratégica debería ser este segmento de la población. Y en ese sentido, yendo un poquito a tu pregunta, hay temas que son absolutamente urgentes de abordar. En estos últimos años ya hemos hablado varias veces sobre el tema, por ejemplo, de la salud y del embarazo adolescente en nuestro país. Lamentablemente tenemos que hablar también del embarazo en la niñez cuando estamos hablando de niñas de 10 a 14 años. Y hemos pasado en muy corto tiempo a ser el primer país con la mayor tasa de fecundidad adolescente en el Cono Sur y el quinto en toda América Latina. Esto quiere decir que si continuamos haciendo las cosas como Igual. hasta ahora, esa tasa va a ir aumentando cada vez más. Entonces, y esto requiere de un trabajo articulado, requiere de una voluntad decidida y un trabajo articulado de todos los actores, porque aquí no estamos hablando solamente de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, que ciertamente Claro. tiene un rol importante, pero también estamos hablando de la justicia, de educación. La tarea de prevención recae fundamentalmente sobre educación. Sobre protección social, la Secretaría de Acción Social, en fin, de una conjunción de varios actores y también de la sociedad civil y de las familias. Las familias tienen un rol muy importante en esto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de embarazo adolescente, hablamos de situaciones de violencia, pero también hablamos de la falta de educación integral en sexualidad y hablamos de la falta de acceso a planificación familiar, a métodos anticonceptivos, pues no podemos hablar de planificación familiar en una niña de 10 a 14 años. Claro. Pedro. Para Betina y para Rocío, para las dos. Recién estábamos con la futura ministra porque hay un compromiso de elevar de secretaría a ministerio, la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia. Ella decía que a partir de eso se van a poder, diagramar estrategias y partir ya desde una política de Estado que trascienda a los gobiernos, ¿no? Hablando de política de Estado. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con la futura ministra, si intercambiaron ideas, propuestas. Ella tiene, por lo menos como el discurso, avalado por su actuación y por su trabajo de tantos años, es una persona decidida a hacer los cambios que hace falta para apostar hacia ese sector, segmento tan olvidado.
¿Pudieron hablar con ella? ¿Qué recomendaciones les dieron? ¿Qué intercambio de opiniones tuvieron? Bueno, a Teresa la conozco, ¿verdad? Desde que me inicié, ella estaba como actuaria judicial en un juzgado y ella era secretaria, yo oficial de secretaría. Y desde aquel entonces sé la trayectoria que tiene ella. Y como ella bien dijo, no va a venir a un cargo en donde va a embarrar tantos años de función y tantos años de reconocimiento en su labor, ¿verdad? Y al escucharle yo las preguntas que ustedes le estaban haciendo y mi labor es me desempeño como defensora de la niñez y la adolescencia. Y muchas veces nosotros decimos, la gente no entiende que hay un órgano administrativo y un órgano jurisdiccional. Si bien es cierto, todos formamos parte del sistema, no menos cierto es que cada uno tiene Una función. su función, su rol y un lugar de actuación. ¿Qué significa eso? Nosotros actuamos en el ámbito ya cuando lamentablemente el hecho se ha Ella producido. explicaba eso. Y eso a mí me causó tanto beneplácito porque, como le dije a ella cuando nos encontramos, ahora que llegamos, le dije, estoy tan contenta y todos mis colegas también de que por fin una persona que tiene doctrina y procedimiento, campo, esté al frente de una secretaría, mañana un ministerio tan importante como es la niñez. Porque bien también, como lo dijo acá Carolina, si el gobierno realmente, el Ejecutivo realmente no apuesta económicamente a este sector, esto va para peor. En cambio, hoy apostar hasta inclusive la economía mañana va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque también vamos a disminuir la cantidad de niños y sobre todo niñas que no acceden al sistema educativo y por ende no tienen mañana una posibilidad de empleo. Entonces, todo esto también hay que mirar a mucho más años, no solamente lo que va a ser estos 5 años. En lo particular, yo estoy segura que Teresa va a dejar muchas cosas hechas, va a fortalecer las buenas cosas que tiene la Secretaría, pese al escaso presupuesto que realmente ningún gobierno de boca para afuera, todo antes de las elecciones les interesan los niños y los mayores de tercera edad y todo, pero los niños no votan. En cambio, yo sé que ella no va a poner su nombre en algo que no lo van a cumplir. Yo estoy confiada en que realmente así va a ser y sobre todo porque es una persona que va a aglutinar a toda, va a ser una articuladora con todas las instituciones y todos los que formamos parte del sistema, a los efectos de que, como bien lo dijo, salud, que tiene la parte de salud sexual reproductiva, tiene la parte de primera infancia, educación, sí. Trabajemos todos juntos, porque hasta ahora eso no se pudo lograr. Cada uno trabaja como Sancor independiente y al final nosotros mismos de repente no sabemos que hay tal y cual programa que pueden utilizar ciertas personas. O sea, tiene que haber mayor comunicación también entre todos los que formamos parte del sistema. Bueno, nosotros con la futura ministra hemos tenido ya algún intercambio, pero realmente tenemos pendiente una reunión más en profundidad para avanzar en algunos procesos que están en marcha. Yo creo que también es justo decir de que hay algunos procesos en marcha. En esta temática concretamente hay un trabajo interinstitucional que se ha iniciado y están trabajando en lo que sería una estrategia nacional de prevención y atención concretamente del tema embarazo adolescente, donde están sentadas todas estas instituciones que mencioné. Claramente el rol de una secretaría y futuramente Ministerio de la Niñez es un rol bien complejo porque no tiene en sus manos, tiene la rectoría, pero no tiene en sus manos la implementación de las medidas en cada una de las áreas sectoriales. Entonces va a depender mucho de la capacidad que tenga de incidencia, de diálogo con sus pares, con los demás sectores, para que realmente ese trabajo interinstitucional pueda dar resultados, ¿verdad? Desde el rol que nos toca como cooperación internacional, las agencias del Sistema de Naciones Unidas y el Fondo de Población en particular, estamos, por supuesto, a total disposición para apoyarla técnicamente, para ver de qué manera estas estrategias pueden alinearse a lo que ya ha funcionado en otros países. En ese sentido, Paraguay fue sede
el año pasado de la presentación de la Estrategia Subregional de Prevención de Embarazo Adolescente. Y hubo un compromiso manifiesto de los ministros, de los principales ministerios involucrados, y la tarea de construir nuestra propia estrategia está en marcha. Y no solamente la estrategia, porque uno dice, bueno, de que la estrategia, de ahí a bajarla a la práctica siempre hay un largo trecho. No, de una estrategia con ya una experiencia piloto en algunas regiones donde coinciden los indicadores, tanto de embarazo adolescente como de mortalidad materna, que generalmente van de la mano. Vamos a hacer una pequeña pausa a la vuelta, por favor, 2 en 1 de Felipe, que hemos sorteado ya todos sus inconvenientes. Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Felipe, por favor. Sí, sí. No, anda a traer el micrófono. No, anda a robar el micrófono de Felipe o ya funciona. Y Braulio vino. Ahí Ya está, ok, dice. estamos. Justamente era lo que estaba preguntando antes de la pausa, ¿verdad? Sí, vamos a preguntar nomás ya. Antes que se te acabe sí, otra la... dejen de hablarme. El tema del bullying. Yo creo que la futura ministra habló mucho de tecnología. Tal vez sea un enfoque, no creo que sea la única pata. Creo que estamos muy flojos con respecto a lo que tiene que ver con cuestiones, sobre todo en las instituciones educativas, ¿verdad? Me parece que juegan demasiado sueltos, sobre todo las privadas. O sea, con la excusa de que el Ministerio de Educación es de público, resulta que no tiene como jurisdicción en las instituciones privadas, me parece una locura. O sea, finalmente todos pagamos impuestos para todo y tenemos que recibir el mismo trato, ¿verdad? ¿Qué hacemos con eso? Estamos muy alejados, estamos muy enfocados en la agenda solamente de la cuestión que nos mantenían, tal vez de la violencia, tal vez el tema, de la cuestión de la educación sexual, o cómo vamos con el tema del bullying. Bueno, ¿Tenemos algo planteado sobre eso o no? El tema del bullying, si bien hay una ley, esa ley es administrativa. ¿Qué significa? Que esa ley lo tienen que bajar a línea el MEC y las instituciones educativas, ¿sí? Hubo, hace unos años atrás, una resolución de una jueza de primera instancia de la niñez de Asunción que condena a otras niñas por el tema de bullying utilizando esa ley. Cámara le anula porque le utilizó mal esa ley, porque esa ley no es para el Poder Judicial, es para el Ministerio de Educación. Y hay otro punto que habló mucho también Teresa, que es el tema de la prevención. Todo el mundo dice el bullying, ese es un chico agresivo, todo. Pero el niño, la niña, no nace siendo agresivo. Hay que también ver qué es su entorno Lo que pasa familiar, es que eso, Bettina, ¿verdad? te interrumpo ahí porque este tema a mí realmente me pone muy mal, ¿verdad? Yo la otra vez, la pobre funcionaria de niñez, hace muchas cosas le dije, a ver. Te vi. Pero, ¿viste? Sí. Pero, porque yo creo que está bien, me parece genial, pero eso a largo plazo. ¿Qué hacemos con los problemas que tenemos ahora? Que estamos viendo un problema, una denuncia por día, ¿verdad? Claro, y yo creo que realmente, para empezar, es cierto lo que también dicen, no todos los colegios tienen su equipo multidisciplinario dentro de la institución y no tienen un protocolo a seguir. Ellos tienen que, porque así como son los que primero nos denuncian a nosotros cuando hay un maltrato ya de por medio o un abuso, obviamente también están capacitados para percibir quién puede ser el de bullying, porque vos en un grado no podés ir a sancionar a los 40 niños porque no sos capaz de detectar quién es esa persona que está desequilibrando el grupo. Y ahí es donde tiene que intervenir el equipo multidisciplinario. Y no tienen que tener miedo, porque a veces los profesores te dicen, yo tengo miedo de hacer una denuncia. Y yo les digo, no tengan miedo, porque ustedes, el Código de la Niñez, el artículo 5, les ampara, porque les obliga a hacer la denuncia. Entonces ustedes digan eso, amparado en el artículo 5, yo estoy obligada a denunciar esto. Porque cuando pasa una cierta edad, eso también ya se convierte en un hecho punible. Claro. Mientras no se convierta en un hecho punible, yo nomás digo, si de repente los colegios toman medidas tan severas para el chico que se aplaza, la lógica te dice que para un acto así tendría que ser te manda un aviso así de largo, una medida. Pero también es cierto, porque a nosotros nos mandan los informes cuando ya eso se judicializa y hay padres que no asisten a la cita. Y después dicen que se vienen a desayunar con uno u otra cosa. Entonces también hay que hacer mea culpa en todos los sectores. Por otro lado, ¿cuántos padres hay que saben que el hijo no tiene que quitar malas notas para integrar, por decirte, la selección del colegio? O no tiene que irse a tal actividad si quiere. Y después termina haciendo una medida judicial
logran eso y el mismo chico frente al profesor que quiere Ah, también canta ponerle victoria. límite, le dice, vos vas a hablar con mi abogado. Entonces también al chico hay que enseñarle derechos, pero obligaciones. Ahora, en ese sentido, Rocío, hay violencia entre pares, violencia estructural. Estamos hablando de violencia intrafamiliar. O sea, hay distintos tipos y focos de violencia en donde hay que incidir en el adulto, hay que incidir en el niño, en los adultos y en los niños que forman parte. O sea, es tan complejo el espectro que Instituciones. claro, y en los adultos En que el interactúan en Estado. los niños, ¿verdad? Y ni qué decir en el Estado. Ese día que saltó el caso, hablábamos de que la justicia o parte de integrantes del sistema de justicia le decían, ¿por qué no le cambian al chico? El problema cuál era, ¿verdad? O sea, siempre hay recomendaciones y acuerdos que se firman con los futuros gobernantes y demás. ¿Cuáles son las recomendaciones sobre todos estos casos? Pues todos son focos de incendio, ¿verdad? Así mismo. Todos son urgentes al mismo tiempo y con la misma gravedad. Bueno, yo coincido con Bettina en que el tema de prevención, no porque sea a corto o a mediano plazo, debemos dejar de abordarlo. La educación, No dije la eso, violencia, Rocío. no, yo sé, voy a tocar Porque el otro no va a punto. parecer que como yo planteé. No. Yo creo que también hay que abordarlo y tiene que ser parte de una línea de trabajo permanente donde se trabaje con toda la comunidad educativa. Se tiene que trabajar con los padres para las alertas tempranas, con los docentes. Los docentes no están preparados para abordar estos, no quiero decir todos, pero en gran medida para abordar estos casos, porque trabajan con el chico y vienen los padres, trabajan con los padres y los chicos le hacen bullying al compañero porque el padre vino al colegio a denunciar. En fin, es un círculo muy complejo. En el corto plazo, yo creo que en el corto plazo, contar con un protocolo, entrenar a los docentes y a los padres es una medida absolutamente perentoria y urgente. Y por otro lado, conocer las nuevas formas de bullying, porque la violencia, estamos de acuerdo que es una conducta aprendida y básicamente lo que traduce son las relaciones de poder que existen entre dos compañeros, en una pareja, etcétera. Pero las nuevas formas nos hablan de un bullying que puede ser 24 horas. El bullying a través de las redes sociales o de los teléfonos celulares hoy en día ya no es como era antes, es mucho más intensa y produce daños psicológicos, emocionales y sociales mucho más graves de lo que teníamos antes. Entonces el abordaje no es simple, creo que hay medidas urgentes que se pueden tomar en el corto plazo, pero la inserción en la malla curricular y el trabajo con la comunidad educativa es absolutamente perentorio también. Urgente. Mariana. Yo creo que todos los temas dan para profundizar tanto más o para aclarar o para ver otras perspectivas, pero quiero abordar uno de los elementos que no estamos todavía tocando, que es el tema de primera infancia. Y que junto con todo, porque todo parece urgente, realmente me parece no solo relevante, sino también un poco dejado de lado, porque si bien estas son problemáticas que son como muy visibles, ¿verdad? El tema del bullying o cuestiones de embarazo y que son graves, el tema de primera infancia muchas veces es un poco el origen de todo lo otro también, ¿verdad? Entonces, no sé cómo está planteado eso, cuál es un poco el camino, porque esto tiene que ser abordado al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, pero parece como que el teléfono está cortado. Entonces, si en esto que es como más visible, como más urgente, nos está cuesta, haciendo y nos cuesta, ojalá, pero parece un poco más difícil que se atienda a primera infancia cuando ni siquiera los vemos a veces a esos chicos, ¿verdad? No, realmente primera infancia es un sector invisibilizado, ¿verdad? Sí. Muchos porque todavía están por nacer, ya nacieron, pero todavía no están circulando a los Exacto. ojos de la gente. Y ahí habla mucho también de la capacidad de gestión de quién está a cargo de estos ministerios, como para articular. Y sobre todo, Mariana, es muy importante que cuando haya reunión de trabajo, vaya gente que tenga voz y voto. ¿Por qué? Porque a veces tenés una reunión interinstitucional, pero el que va no tiene permitido votar. Entonces queda otra vez un trabajo inconcluso. A ver, como una consulta. ahí. Se va para participar en representación del Ministerio de Educación o en representación del MEC o de Salud, pero ahí no podemos resolver nada porque no tiene. Entonces, todo eso también depende de la cabeza que está para decir, va a haber esta reunión, vamos a enfocar de esta manera, esta es nuestra postura y con eso ya se va esa persona. Entonces, sí puede haber una reunión que comienza y termina en ese momento, porque de que estoy en niñez y en la Defensoría 18 años, me he ido a miles de reuniones que hasta hoy no tienen una conclusión.
Y es porque Sí. no hay, Tal vez nos reunamos demasiado. y porque tampoco no hay gente que tenga voz y se llama voto. eso. Entonces, eso es fundamental, porque nosotros en cuestión de leyes, Paraguay está a la vanguardia en leyes. No, Nuestro Código de la Niñez, aplicación. que fue del 2001, fue un código muy de avanzada para ese entonces ya. Rocío, antes de irnos. Bueno, yo creo que en el tema nuevamente abordamos un desafío que es la articulación, ¿verdad? El trabajo interinstitucional no es una problemática que atañe solamente a la Secretaría de la Niñez. Bueno, mis colegas de UNICEF están mucho más autorizados que yo a hablar del tema, pero sí lo que podemos decir es que la primera infancia es el periodo de la vida de un ser humano donde quedan plasmadas todas sus potencialidades para el futuro. Y nosotros vemos que hoy en Paraguay tenemos que la pobreza afecta de manera muy diferente a los adultos versus los niños y los adolescentes. O sea, vemos que aquí los índices de pobreza son en algunos casos casi el doble de la población nacional. Y las medidas para abordar la pobreza en la primera infancia o en la adolescencia son completamente distintas. Las transferencias condicionadas pueden hacer que una persona adulta eventualmente pueda, gracias a ese apoyo, tener una actividad por cuenta propia y pueda generar mayores ingresos a su familia, lo cual no quiere decir que ese niño menor de 5 años esté siendo bien alimentado en su casa, Claro. ¿verdad? O esté siendo bien cuidado en su casa, o Contenido, tenga claro. las mejores opciones para poder acceder a un maternal, a un 3 o 4, ¿verdad? Que es lo que se está buscando en este momento. Con lo cual volvemos a políticas interinstitucionales y creo que en ese sentido hay un acierto en la mirada de decir, tenemos que poner el acento en la institucionalidad, ¿verdad? Que es nuestro gran déficit, la institucionalidad, la capacidad de gestión. Todos estos gente problemas que estamos abordando, profesionalizada. estamos diciendo la dificultad de articular, de pasar a lo mejor de las reuniones, de los documentos, de la legislación, que A es las muy buena, acciones. a la acción, a la implementación. Entonces, institucionalidad y gestión creo que son dos retos. Y otra palabra Muy que importante. utilizó la futura ministra, la profesionalización de la Sí. gente. Nosotros, por ejemplo, en CODENI, sobre todo en el interior, tenemos la que es la más conocida de la comunidad, cambia el intendente, Sí. cambian todas esas personas, entonces es un trabajo de nunca acabar. Tina, Rocío, muchísimas gracias por Muchas acompañarnos. gracias a Nosotros ustedes por la necesitamos invitación. años, pero años de programa Para para el poder resto. seguir hablando y ni qué decir profundizando cada uno de los temas, pero lo vamos a seguir haciendo y vamos a seguir insistiendo. Chau, señores, muy amables, ¿sí? Chao, un gusto. Ya se viene el Adiós. noticiero, por supuesto, aquí a través de Unicanal y mañana 5:20 de la mañana voy a estar parado, bueno, un poquito más allá, ¿verdad? Haciendo Paraguay en vivo. Nos vemos mañana, chao. Chau, chau.